Ahora vamos a hablar de la hipótesis de de Broglie y el postulado de Schrödinger. Esta es la primera parte. Entonces, en 1924, claro, ya había una serie de experimentos previos que mostraron, primero experimentos muy previos, obviamente, que mostraron que la luz se comportaba como onda, ¿no? Todos los experimentos de difracción, interferencia, etc. Después aparece el efecto fotoeléctrico, donde aparentemente la luz se comporta como partícula. Bueno, Broglie, inspirado en esto y pensando o creyendo en la simetría de la naturaleza, dijo, bueno, si la luz, que es una onda, se comporta de repente como partícula, yo creo que las partículas deberían comportarse como ondas. Y ese fue su postulado. O sea que si uno, por ejemplo, se basa en la relatividad, la cantidad de movimiento se puede escribir como la energía sobre la velocidad de la luz. Estoy hablando de la energía relativista. Pero el efecto fotoeléctrico de alguna manera mostraba que la energía se podía escribir como h por la frecuencia. Entonces, si yo paso acá la frecuencia aquí abajo, ¿no? C sobre lambda, C sobre nu me queda igual a la longitud de onda. Entonces, lo que postula Broglie es que una partícula tiene de alguna manera asociada una longitud de onda que se escribe como la constante de Planck sobre la cantidad de movimiento. Esto servía tanto para las partículas inmateriales, ¿no? Bueno, los fotones tienen en la relatividad especial se ve que por más que no tengan masa tienen una cantidad de movimiento asociado que justamente vale U sobre C. Y bueno, entonces deberían existir de alguna manera una onda asociada a la partícula. Acá se pregunta, bueno, si se trata de una onda de materia, es decir, si la partícula material en realidad no es una partícula, es una onda de materia. O si en realidad existe una onda asociada a la partícula, ¿no es cierto?, que de alguna manera rige su dinámica. Bueno, sea como sea, también uno se preguntaría en ese caso qué es lo que ondula, ¿no? ¿Está bien? Si la partícula es una onda, ¿qué es lo que ondularía ahí? O sea, la luz es una onda y uno sabe que lo que ondula con el tiempo, por decirlo de alguna forma, es el campo eléctrico, por ejemplo, el magnético también. Que en cada punto por donde pasa la onda, el campo eléctrico disminuye su intensidad y después de un tiempo vuelve a aumentarla, ¿no? Pero acá, ¿qué sería lo que ondula? La densidad de ese material, su carga eléctrica. Bueno, eso no, en ese momento no estaba para nada claro. Pero entonces, ¿cómo uno puede comprobar que se trata de una onda lo que hay ahí como partícula, ¿no? Bueno, si es una onda, y si yo pienso en las ondas electromagnéticas, por poner un ejemplo,
uno con una onda puede generar difracción e interferencia. Ustedes ya saben de los cursos de óptica que, por ejemplo, cuando una onda atravesaba dos ranuras y uno ponía enfrente una pantalla, obtenía sobre esa pantalla este dibujo, por ejemplo, ¿no? O sea, zonas iluminadas intercaladas con zonas oscuras. Las zonas iluminadas correspondían a cuando los rayos que atravesaban las ranuras interferían constructivamente. Generalmente en el medio, entre las dos ranuras, acá, sobre la pantalla, hay un máximo y después está seguido de dos mínimos, ¿no? Podría ser este el máximo central y después acá están los dos mínimos. Bueno, en principio esto se nota cuando hace pasar luz por las ranuras bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, la distancia entre ranuras tiene que ser del orden o más chica que la longitud de onda. Si no, no se nota este patrón de interferencia. Si la longitud de onda es muy grande, si digo bien, o vamos a decir así, si la frecuencia es muy grande, si la longitud de onda es muy chica, si la frecuencia es muy grande, lo que uno ve es simplemente dos manchas casi enfrentadas, se podría decir, a las ranuras. ¿Está bien? O sea, no se ve este dibujo. O sea, para frecuencias muy grandes, o sea, longitud de ondas muy chicas. La posición de estos máximos y mínimos depende justamente de la longitud de onda. Entonces, si uno piensa en que una partícula, ahora macroscópica, o una partícula, no sé, microscópica, una partícula material, puede ser una onda, entonces uno tendría que de alguna manera poder difractarla a esa onda. Entonces, por ejemplo, pensemos en una pelota de casi medio kilo de peso que se mueve a 10 kilómetros por hora. Y vamos a calcular, según la hipótesis de Broglie, la longitud de onda que tendría asociada a esa pelota. Si hacemos la cuenta, como la constante de Planck es muy chiquitita, si hacemos la cuenta me da 5,25 por 10 a la menos 25 nanómetros. O sea, prácticamente nada, ¿no? Porque, a ver, por ejemplo, una ranura del tamaño de un núcleo atómico es del orden de 10 a la menos 6 nanómetros. Si acá yo, en vez de tener esta separación ranura, tuviese, por ejemplo, núcleos atómicos, y acá donde está la ranura nada, y tendría igual una distancia entre ranuras que sería enorme frente a la longitud de onda de esta onda asociada a la pelota, en este caso, ¿no? Fíjense que si uno hace la cuenta, esas ranuras de tamaño de núcleo atómico serían, y acá tenemos millón, billón, trillón, 10 trillones
de veces más grande que la longitud de onda. Y si uno pone acá cosas, ranuras separadas o del tamaño muy grande respecto a la longitud de onda, y uno no ve este patrón de interferencia. Recuerden cuando hacían este experimento con un láser, el láser lo enfocaban a ranuras muy pequeñas, ¿no? Y con ranuras muy pequeñas uno lograba ver esta figura. Y si la ranura era mucho más grande, y bueno, uno veía un solo punto. Entonces, para difractar o hacer difracción e interferencia con partículas macroscópicas, en principio necesitaríamos ranuras muy pequeñas, muchísimo más pequeñas, millones o billones o trillones de veces más pequeñas que un núcleo atómico. Entonces, por eso, en principio sería imposible ver un patrón así. Cuando uno hace pasar, por ejemplo, la pelota por la ranura, con ese tamaño igual no va a pasar, pero si la pelota tendría asociada alguna onda, esa onda tendría que difractarse o hacer interferencia, pero las ranuras ya les digo, tendrían que ser mucho menores al tamaño de un núcleo atómico. O sea, no veríamos nada. Bueno, pero si la cosa no es tan grande, como pasa por ejemplo con los electrones, donde la masa es muy pequeña, uno, o por lo menos así lo pensaron estas dos personas, Davison y Germer, uno debería poder hacer interferencia de difracción con las ondas correspondientes a esos electrones. No estoy diciendo que sea el electrón, o sea, sea una onda de materia. También podría ser que toda onda de materia, como dije antes, tenga asociada una onda. Eso todavía no estaba claro. Pero, más allá de eso, uno debería poder difractar esas ondas si consigo ondas que no sean pero tan pequeñas, ¿no? Como en el caso de la pelota. Eso se consigue con una partícula que tenga una cantidad de movimiento que no sea tan grande, ¿no? Porque fíjense que si P aumenta, la longitud de onda disminuye. Y entonces para hacer interferencia voy a necesitar ranuras muy poco espaciadas, como ya dije antes. Pero si uno hace el experimento con electrones, este número que está acá abajo es la masa del electrón por su velocidad. La masa del electrón es muy chiquita. Tiene que ser muy chiquita porque recuerden que esto que está acá arriba es del orden de 10 a la menos 34, ¿no? O sea, para que el lambda B sea algo grande, apreciable, y esto tiene que ser muy pequeño. Entonces la masa del electrón es pequeña y uno puede considerar alguna velocidad del electrón también pequeña o relativamente pequeña con, por ejemplo, este dispositivo que consiste en un cátodo que emite electrones. Esos electrones son acelerados por un potencial acelerador, ¿no? Pasan por este tubo y acá cuando salen del cátodo son acelerados hacia ese tubo y también el haz es colimado por el tubo.
Los detalles del experimento no importan, pero lo que importa de este experimento, lo que ustedes tienen que saber es que cambiando el potencial que queda aplicado a este tubo acelerador, yo puedo cambiar la velocidad de los electrones. Y cambiando la velocidad me va a cambiar el P, la cantidad de movimiento. La masa va a quedar fija, pero su velocidad va a cambiar. Bueno, así puedo lograr una longitud de onda adecuada. Ahora, ¿quién sería la red de difracción? Porque si ustedes hacen la cuenta, por más chiquitito que uno ponga esto acá, igual como h es tan pequeña, la longitud de onda sigue siendo pequeña. Entonces uno, por ejemplo, debería poner una red de difracción casi atómica para que esto, para que uno pueda ver alguna interferencia de esa supuesta onda que ahora es el electrón. Bueno, Davison y Germer se les ocurrió utilizar como red de difracción un cristal de níquel. El electrón o la onda del electrón impactaría en este cristal y esto funcionaría como una especie de red de difracción por reflexión. ¿Se acuerdan que una red de difracción por reflexión, en vez de tener ranura, tenía espejitos, ¿no? Bueno, el funcionamiento igual era análogo a la red de difracción con agujeritos, en el sentido de que los máximos, vamos atrás, estas cosas tenían una posición y un ancho que dependía de la longitud de onda que entraba acá. Si en vez de poner ranura y hacer una red de difracción por transmisión, así se llamaba la que tenían agujeritos, donde la luz pasaba de un lado al otro, uno pone espejitos, entonces hace que la luz se refleje en los espejos y lo recoge en una pantalla por acá. Ahí también la posición de estas cosas depende de la longitud de onda. Y es lo que hace Davison y Germer. Entonces, los máximos, por ejemplo, el ángulo para el cual la salida es un máximo de interferencia, difracción, va a depender de la longitud de onda, que a su vez va a depender del voltaje acelerador. Bueno, ellos hicieron la cuenta, cuánto debería valer cuánto le daba esta longitud de onda cuando el potencial acá valía 54 voltios, el potencial entre cátodo y ánodo. Y teniendo en cuenta el espaciado interiónico de este cristal de níquel, podían calcular dónde iba a estar el máximo. O sea, si uno ponía un detector, ¿dónde uno detectaría una intensidad grande en el arribo de electrones? Bueno, acá se ve, a ellos les daba que se daba para cuando este ángulo era de 50 grados. No, acá viene la luz, el haz de electrones que impactan en el cristal, y acá saldría este máximo. O sea, si uno pone el detector acá, encuentra la máxima salida de electrones. Si uno lo pone acá, en este ángulo, encontraría la mínima salida de electrones, y lo pone en 70 también, ¿no? Bueno, entonces esto fue todo un triunfo, porque
era la primera vez que se demostraba que una partícula algo de onda tenía. Algo de onda tenía. Otra vez, en ese momento, en un momento se pensó que todo era ondas. O sea, hasta las partículas eran ondas. Hasta las partículas eran ondas. Pero después, claro, si eso es cierto, ¿qué es lo que uno obtiene acá a la salida cuando pone el detector acá, donde este ángulo es de 50 grados? ¿Qué es lo que obtendría? Si fuese onda, uno obtiene una porción de esa onda, o sea, como pasa con la luz, obtengo una parte del frente de onda, un pedazo de esa onda, por decirlo de una forma. Pero después, en experimentos posteriores, lo que se iba a ver es que lo que caía en el detector no eran porciones o pedazos de electrones. Caía un electrón o no caía nada. Entonces eso de que la partícula era una onda, se empezó a hacer un poco duro pensar que la partícula era una onda por ese motivo, ¿no? Bien. Por lo pronto lo que se sabía es que algún comportamiento ondulatorio el electrón traía, porque les había dado este valor de lambda, esta longitud de onda asociada se llama longitud de onda de Broglie, y todo coincidía, o sea, el experimento demostraba que efectivamente uno encontraba una especie de patrón de interferencia-difracción, que era este que está acá, y que el máximo estaba justo donde predecía esta cuenta, digamos. Bueno, entonces hasta este momento existía alguna onda psi, vamos a llamarla psi, esta, ¿no?, asociada a una partícula. Bien. Schrödinger intentó encontrar cuál sería la ecuación que cumpliría esa onda. ¿Qué ecuación debería cumplir? Bueno, lo que nosotros vamos a hacer acá es una demostración bastante, más que, no una demostración, sino una justificación de este postulado de Schrödinger. No se demuestra la ecuación de Schrödinger. Es un postulado. Generalmente en física las cosas son así, ¿no? Uno no demuestra las leyes de Newton, no las demuestra. Las postula y después ve si la naturaleza le da la razón a lo que uno pensó o no. Entonces no es esta, la que yo voy a hacer ahora acá, la justificación de la ecuación de Schrödinger. No es esta. Schrödinger apeló a otra cosa, a una analogía que aparecía entre la óptica física y la óptica geométrica con la mecánica, ¿no? Pero nosotros vamos a hacer, eso lo vamos a ver al final, en el bloque final del curso, porque en el bloque del curso tiene un bloque final así conceptual, y donde ahí vamos a analizar otra vez esto de qué es la materia, si la materia es onda, si tiene asociado una onda, y vamos a ver algunos experimentos más modernos, obviamente. Pero entonces ahora, porque tenemos que dar la ecuación de Schrödinger para hacer cuentas con eso, tenemos que hacer alguna especie de justificación de esa ecuación de Schrödinger, y la justificación más sencilla es la que yo voy a mostrar acá. Empecemos por
una partícula libre. Una partícula libre tiene esta energía. Estamos hablando del caso no relativista. De Broglie mostró de que había una onda asociada a una partícula y tomó el postulado, toma, digamos, la energía relativista. O sea, lo de Broglie es relativista. Pero de Broglie no mostró ninguna ecuación para su onda, ¿no? O sea, algo que muestre cómo evoluciona esta onda, o sea, cuál es su dinámica, ¿no? Bueno, eso es lo que intenta hacer Schrödinger. Bien, les decía que la energía, ahora Schrödinger utiliza la no relativista. La energía no relativista, una partícula libre, se puede escribir así, esta es la energía cinética, ¿no? Acá iría el potencial B, pero si la partícula es libre, el potencial es cero, ¿no? De interacción. Bien. Si psi, entonces, yo llamo psi a la función de onda asociada a la partícula libre y la multiplico acá por E, bueno, tengo que multiplicar este lado también por la misma psi, ¿no? O sea, hago esto. E por psi es igual a P cuadrado sobre 2M por psi. Esto no tiene nada de muy científico, ¿no? Multiplica ambos lados de esta igualdad por la psi. Por otro lado, por los experimentos y por postulado, digamos, más que por los experimentos, pero por los experimentos, digamos, psi es una onda plana. O sea, algo que se puede escribir de esta manera. Bueno, ¿por qué de esta manera? Porque ¿de dónde sale esto, no? Una onda plana es kx menos w por t. Ahora lo vamos a ver eso. Pero el k es 2pi sobre lambda y el lambda está ligado a través de Broglie con la cantidad de movimiento. Y en esta parte que dice 2pi por la frecuencia, 2pi por la frecuencia, o sea, omega t, piensen en una onda electromagnética, ¿no? Acá es omega t y acá es k por x. El omega que tiene la frecuencia, bueno, ya saben que la frecuencia es h nu, o sea, por esa la frecuencia. La frecuencia, mejor dicho, la energía es h nu, ¿no? Entonces, la frecuencia es la energía sobre h. Entonces, por eso yo puedo escribir a la onda asociada a la partícula de esta forma. Acá igualmente, o después, creo, tenemos ahí una demostración un poquito de eso. Pero aceptemos que la onda se puede escribir así. Y después vamos a ver por qué. Bueno, si esto es cierto, fíjense que yo para encontrar este término, energía por psi, podría hacer aparecer ese término derivando esto respecto del tiempo. Porque si lo hago, cuando derivo respecto del tiempo, baja la energía y me aparece otra vez psi, que es lo que tengo acá. Vamos acá. O sea, psi, ustedes pueden ver que se puede construir multiplicando IH sobre 2pi por d psi a dt. Háganlo, ¿no? Poniendo acá psi el dado por esta expresión, ¿no? Bueno, y yendo un poco más a lo profundo, todavía lo que voy a decir ahora no tiene aparentemente
demasiado significado. Por ahora no tendrá demasiado significado, pero lo voy a señalar igual. Después, a medida que avanzaremos en el curso, vamos a volver a ver esto. Fíjense que uno podría pensar que la energía asociada a psi la puedo fabricar haciendo actuar este operador sobre psi, ¿no? Bueno, acá h sobre 2pi es h barra. Entonces, este operador que está acá actuando sobre psi, me daría la energía otra vez por psi. O sea, yo para encontrar cuánto vale la energía que tiene psi, tengo que hacerle actuar este operador. Eso es lo que estoy diciendo. A este operador se lo llama operador energía. Vuelvo a repetir, por ahora puede sonar todo esto muy artificial. Después vamos a justificar un poco más estas cosas. También, si yo derivo, hago menos i por h barra, derivada respecto de x, de psi, voy a obtener p por psi. Eso sale de acá, ¿no? Ustedes van acá, derivan esto respecto de x, y obviamente le va a bajar esta p, que es la que multiplica a la x, ¿no? ET no, porque E baja cuando yo derivo respecto de t. Bueno, va a bajar, si yo derivo respecto de x, va a bajar la p, y después va a aparecer otra vez todo esto, ¿no? O sea, va a aparecer otra vez psi. Bueno, háganlo y compruébenlo, que efectivamente aplicar todo esto sobre psi me da igual a p por psi. Entonces, p cuadrado sobre 2m es aplicar esto otra vez a esto mismo. Y si ustedes hacen la cuenta, me queda menos i h barra por menos i h barra. Esto es menos h barra cuadrado, esto, menos h barra cuadrado, y la derivada respecto de x, y acá estaría la otra, la derivada respecto de x, la segunda derivada respecto de x, o sea que todo esto que está acá, todo eso que está ahí, es el operador p cuadrado, y esto que está acá es el operador p. O sea que en vez de poner e por psi, acá en esta cosa muy sencilla, muy trivial que hice antes, en vez de poner e por psi, voy a poner i h barra por la derivada de psi respecto de t. Y del otro lado, en vez de poner p cuadrado sobre 2m por psi, voy a poner todo esto. Y entonces encontré una ecuación diferencial que cumple la psi. Y estoy en una dimensión, ¿no? O sea, me muevo solamente en la dirección x. Pero obviamente uno esto lo puede generalizar para 3 dimensiones. Y entonces, en vez de aparecer acá, esto aparece el laplaciano de psi.
Por ahora no vamos a complejizar esto matemáticamente. Vamos a tratar de trabajar sin demasiadas complejidades matemáticas para que se aprecie un poco mejor la física, ¿no? Bueno, así como si uno trabaja en 3 dimensiones, esto que está acá pasa a ser el gradiente, el operador gradiente. O sea, P en 3 dimensiones, que es el vector P, sería menos IH barra por dA de x, dA de y, dA de z, ¿no? Es el operador gradiente en cartesianas. O si uno pone P, quiere escribirla en polares, será el operador gradiente en polares, qué sé yo. Bueno. Todo esto se puede generalizar sin ningún tipo de problema cuando la partícula, en vez de estar libre, está sometida a un potencial B. O sea, cuando la energía se escribe como P cuadrado sobre 2m más B. Bueno, si ustedes hacen eso, a esto, que es esto que está acá, simplemente hay que sumarle B por psi. Y esta es, digamos, alguna justificación muy rápida y poco formal, demasiado poco formal, de la ecuación de Schrödinger. Pero vuelvo a repetir, la vamos a dar así ahora, porque todavía tenemos que hacer cuentas y ver algunos resultados interesantes. Uno también podría haber dicho Schrödinger postuló esto, ¿no? Y se terminó el problema. Vuelvo a decir y a repetir enfáticamente que todo lo que se mostró antes, esto no es una demostración de nada. La que hace Schrödinger tampoco es una demostración de nada, pero es mucho más formal. Bueno. Porque, como dije antes, ¿no? La ecuación de Schrödinger, como las leyes de Newton, no se demuestran. En física nada se demuestra en realidad. Bueno, ¿cuáles son las características matemáticas de esto? Bueno, la ecuación es lineal y homogénea. Esta, ¿no? La de Schrödinger. Y eso quiere decir que vale el principio de superposición. O sea, si yo tengo dos soluciones, la combinación lineal de soluciones es solución de la ecuación también. Es de primer orden en t, o sea, está una sola derivada, la derivada de primer orden en t. Entonces, para encontrar una solución, bueno, alcanza con especificar cuánto vale psi en algún t inicial, ¿no? Y por último lo que vamos a decir ahora, fíjense que tiene segunda derivada en x esto. O sea que psi en principio tiene que ser derivable en las coordenadas de posición y por lo menos con primeras derivadas continuas, ¿no? Porque si no, uno no puede seguir derivando, simplemente eso. Bueno, por ahora vamos a poner esto, condición. Bien. Ahora vayamos un poquito más allá, porque en realidad nosotros no vamos a utilizar en los ejercicios la ecuación de Schrödinger que estamos dando, sino que vamos a utilizar una versión un poco más simplificada de eso que dimos. En general, como suele pasar con las ecuaciones diferenciales, son muy pocos los problemas que donde uno puede resolver, encontrar soluciones analíticas de la ecuación diferencial, ¿no? Bueno, nosotros vamos a ver problemas académicos donde hay una solución analítica porque vamos a ver resultados importantes que se derivan de ahí.
Y para hacer eso generalmente vamos a resolver no la ecuación de Schrödinger que vimos antes, sino una que deriva de ella, obviamente, una que aparece cuando el potencial no depende explícitamente del tiempo. Si el potencial no depende explícitamente del tiempo, yo puedo ver que la solución la puedo escribir como producto de dos soluciones. Una de ellas que depende exclusivamente del tiempo y la otra que depende solo de la posición. Estamos en una dimensión, ¿no? Si no, acá sería que depende de x y z o de r tita phi, lo que sea. Pero nos vamos a quedar en una dimensión por ahora. Bueno, si uno reemplaza esto en la ecuación de Schrödinger, o sea, acá, en la ecuación de Schrödinger general, digamos, acá, puede ver que la psi de t, o sea, la parte que depende del tiempo, se va a poder escribir así. Esto también lo vamos a demostrar en un ejercicio. Para demostrar esto, reemplazamos esto en la ecuación general, dividimos por psi. Bueno, en algún momento tenemos en cuenta que una onda plana es solución de la ecuación de Schrödinger esta. Y bueno, a partir de ahí seguimos avanzando. Vuelvo a repetir, no lo vamos a hacer acá, pero sí lo vamos a hacer en alguna de las otras partes de este tema cuando resolvamos algunos ejercicios específicamente. Bueno, también se puede ver que esta parte entonces temporal es sencilla, pero la parte espacial sale de esta ecuación que se llama ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. O sea, en esta ecuación de Schrödinger yo tengo como incógnitas esto que son las energías y tengo como incógnita la función esta, la onda, ¿no? O parte de la onda. Porque la onda completa, esta, es la parte que depende de x por la parte que depende del t. Pero la parte que depende de t es fácil. O sea, yo para resolver los problemas, en realidad, tengo que resolver esta ecuación diferencial, que puede ser extremadamente compleja de resolver, ¿no? Pero nosotros vamos a ver los casos en donde la solución es simple. Bueno, en vez de escribir todo esto, uno podría pensar que existe una especie de operador diferencial, como pensamos antes, ¿no? Que se escribe así, y que ese operador diferencial actúa sobre la phi de x, tal cual se ve acá. Bueno, si yo hago esto actuando sobre esto, es esto, ¿no? Es esto. Bueno, ese operador diferencial después también va a tomar fuerza e importancia, se llama hamiltoniano. Se llama hamiltoniano. Fíjense, bueno, ya las derivadas acá parciales se transforman en derivadas totales porque esta función depende solo de x. Les decían, fíjense que esto es p cuadrado sobre 2m. P cuadrado sobre 2m, si saco a psi, me queda esto, ¿no? Donde en lo último que vimos, esa derivada parcial se transforma en derivada total porque esta psi depende, esa phi, que yo utilicé acá, esta, ¿no?
esta depende solo de la posición. O sea que esto, vamos acá, perdón, esto que está acá es P cuadrado sobre 2m. Es decir, la energía cinética. Y esto es la energía potencial. O sea que esto es la energía mecánica, pero escrita de otra manera, escrita como un operador. Escrita como un operador. Si yo hago actuar ese operador, como dice acá, lo hago actuar sobre phi, me da la energía multiplicada por phi. Está bien, así como antes, si yo hago actuar este operador sobre psi, me da la energía por psi. Bueno. Bien. Volviendo al problema de qué era lo que ondulaba, o sea, la función de onda, ¿qué es? ¿Es una onda de materia? ¿Se puede medir de alguna forma eso? Schrödinger al principio interpretó que quizás esta cantidad, que sería como, bueno, un número por su complejo conjugado, es el módulo al cuadrado, ¿no? O sea, eso es una cosa positiva. Él interpretó que esto podría quizás estar relacionado con la densidad de materia o con la densidad de carga eléctrica. Pero como les dije antes, los experimentos posteriores de difracción de electrones eran tales que cuando uno ponía el detector no encontraba una porción de electrón. Así como cuando uno difracta luz, cuando uno pone el detector encuentra una porción del frente de onda. O sea, la energía de la luz está distribuida en todos los frentes de onda, ¿no? Vamos acá al principio. Acá la energía del rayo que llega acá está distribuida, desparramada en todos estos frentes. Acá no, porque acá no hay onda, pero acá sí, ¿no? O sea, la luz está como desparramada, pero en cambio, en este experimento, lo que llegaba acá no era un electrón desparramado, era un electrón entero. ¿Está bien? Entonces, y con su carga eléctrica también, porque Schrödinger empezó a pensar que quizás esto estaría relacionado con la densidad de materia, o sea que quizás el electrón estaría desparramado, o con la carga eléctrica. Entonces cuando uno mide ahí donde pusieron el detector para medir los electrones, quizás se iba a encontrar una carga eléctrica que no fuera la del electrón, que fuera otra cosa. Una parte de la carga eléctrica del electrón, también como que si la carga eléctrica se hubiese desparramado. Pero bueno, los experimentos no mostraban nada de eso. O sea, mostraban la presencia de un electrón entero o su ausencia completa. La carga de un electrón o nada. Debido a eso, y apoyado en otros muchos experimentos, Max Born en 1926 postula que esa onda no es una onda de materia, ni de carga, ni de nada de eso. Es una onda de probabilidad. O sea, esta cantidad
sería la probabilidad de encontrar al electrón y toma esta cantidad también porque, bueno, la onda que sale de la ecuación de Schrödinger generalmente es una cosa compleja. Compleja no de complicada, sino que es un número, una función compleja, tiene parte imaginaria. Entonces tomarla así me da un número real y positivo, ¿no? Porque si después él va a interpretar a esto como una densidad de probabilidad, tiene que ser un número positivo. Entonces Bohr postula eso. En todos sus experimentos que él hace difracción e interferencia, pero encuentra las partículas enteras, digamos. Entonces, por ejemplo, si vamos otra vez al experimento de Davison-Germer, lo que estaría diciendo es que en el ángulo de 50 grados es donde más electrones llegan por unidad de tiempo. Hay más probabilidad que lleguen los electrones acá de que lleguen acá, pero acá también llegan. Esto es lo que Bohr midió en sus experimentos de scattering. Él o Rutherford, ahora no recuerdo bien quién fue, que hicieron un montón de experimentos y lo que se veía en la práctica era eso. Por eso pensaron en una probabilidad. Por eso pensaron en que esa psi estaba ligada con una onda de probabilidad, no una onda de materia. ¿Está bien? No una onda de materia. Bueno, creo que por ahora dejamos acá. Bueno, vamos a terminar con esto, porque si esto es cierto, cuando yo integre todo esto, o sea, psi por psi estrella, cuando lo integre, como en alguna parte la partícula va a tener que estar, la integral me va a tener que dar 1. ¿Está bien? ¿Qué es lo que se ve acá? La integral me va a tener que dar 1. O sea, esto es una consecuencia del postulado de Bohr. Y a su vez, que la integral me dé 1, para que la integral entre x igual a menos infinito e infinito me dé 1, lo que tiene que pasar con la función de onda es que cumpla esto. O sea, que no diverja, no se vaya, ni siquiera permanezca constante cuando x se va al infinito. Tiene que hacerse 0. Tiene que hacerse 0, tanto en el más infinito como en el menos infinito. ¿Está bien? Bueno. Por otro lado, cuando una función es integrable, una función compleja, es integrable de esta forma, o sea, el integrando es la función por su conjugada, o sea, el módulo al cuadrado es integrable, uno dice que esa función pertenece a un espacio que se denomina L2, que son el espacio de las funciones de cuadrado integrable. Vamos a ir introduciendo todas estas cositas de a poco, que son cuestiones matemáticas que van apareciendo en todas estas deducciones o conjeturas físicas. Otra de las cosas es que no lo dijimos, pero las soluciones phi que salen de esta ecuación diferencial se denominan soluciones estacionarias. Recuerden que esta es la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo. Las soluciones que se derivan de acá se denominan soluciones estacionarias. ¿Y por qué estacionarias? Porque, bueno, si uno calcula la densidad de probabilidad, que es la función de onda por su compleja conjugada,
le da esto, porque la función de onda ahora se puede pensar como una parte que depende de la posición por otra del tiempo, multiplicada por esto sin conjugar. Pero fíjense que cuando uno hace psi de t conjugado por psi de t, veamos, recordemos lo que era psi de t, esto. Si ustedes hacen esto por esto conjugado, que lo único que hace la conjugación es cambiar el signo de la i, me queda e a la 0, que vale 1. O sea, me desaparece la parte temporal y queda esto. Es decir, que la densidad de probabilidad no depende de la posición en la que yo estoy. En una posición vale siempre lo mismo. Bueno, a ese tipo de estados se los llama estados estacionarios. Bueno, ahora sí, damos por finalizado esta primera entrada a Schrödinger. Después vamos a seguir, obviamente, avanzando con estos temas, pero por ahora es conveniente dejar esto acá y que ustedes, antes de pasar a lo que viene, repasen estas cosas, o sea, vuelvan a leer escuchar esta teórica, ¿está bien? Y por supuesto siempre se agradece los comentarios, ¿no?, que puedan hacer. Bueno, por ahora nada más.